2 semanas, gracias, empezamos el estudio en Segunda de Corintios, esta epístola del apóstol Pablo, que es obviamente la segunda parte y la respuesta a una iglesia que había recibido una palabra muy dura. En la primera carta a los Corintios recibe una palabra muy dura porque era una iglesia muy abierta a la carnalidad, muy abierta al pecado, muy progresista según ellos en sus pensamientos, en su forma de ver la vida en Cristo. Y viene Pablo el apóstol inspirado por el Espíritu Santo y los alinea de una manera donde ellos estaban permitiendo gente en pecado, pero pecado muy flagrante, muy descarado, muy retorcido en medio de ellos, y entonces les llama la atención y los alinea para que se pueda mover Dios y su palabra y su espíritu en medio de ellos. Y dijimos que esta es una carta también muy personal de Pablo, donde él abre mucho su corazón. Y ahora en esta segunda carta Dios viene y trae un consuelo a la iglesia. Y en este consuelo que Dios trae, hablamos la semana pasada de cómo veíamos, yo le puse como título, el Dios que nos anima. Pero ahora en esta segunda, en la segunda sección que vamos a empezar a leer, ahí en el capítulo 1, versículo 12, yo le pondría como título cómo atravesar dificultades. Así yo le pondría, cómo atravesar dificultades. ¿Y qué les parece si bueno, estamos listos? ¿Sí? Yo les animo a que estos tiempos de enseñanza se vengan con una libreta, una Biblia física, ¿verdad? Que anoten. Veo algunos allá anotando, sé que son estudiantes de intensivo, pero los demás todos parejo, ¿verdad? Tráiganse una libreta, anotemos, te vas a quedar con más. Y bueno, voy a orar y voy a empezar aquí este tiempo. ¿Está bien? Vamos a orar de nuevo y vamos a pedirle al Señor, al Espíritu Santo, que nos hable también a través de su palabra. Señor, gracias por estos tiempos de enseñanza, de adoración que podemos tener. Te pedimos que tu Espíritu Santo venga, hable, aborde nuestros corazones con amor, con gracia, pero también que tu palabra venga como esa espada de dos filos, y aquellas áreas de nuestra vida que faltan por rendir a ti, también nos ayudes, Señor. En esa gracia de la vida va a hablar mucho de nuestro carácter, ¿sí? De quiénes somos nosotros. Va a hablar mucho de nuestro carácter, ¿sí? De quiénes somos nosotros. Va a hablar mucho de nuestro carácter, ¿sí? De quiénes somos nosotros. Mucho de nuestro carácter, ¿sí? De quiénes somos nosotros. Nuestro carácter, ahorita voy a tratar de diferenciar entre personalidad y carácter, pero carácter es eso que llevamos dentro, es esa solidez que mayormente saldrá a relucir en los momentos difíciles en la vida. Si somos gente de carácter, si somos gente que se ha formado en Dios, o si somos personas que ante las dificultades nos caemos, nos derretimos, nos destrozamos fácilmente, pues obviamente eso va a haber mucho del carácter que nosotros estemos desarrollando en el Señor. Y este capítulo que vamos a ver ahorita es Pablo exponiendo cómo trata él con dificultades, cómo trata él con los momentos donde, cuando hay, por ejemplo, críticas en su contra, o cuando alguien te critica, ¿sí? O sabes que es una persona que te traicionó, o una persona que de alguna manera habló en tu contra, o de repente resulta que eres objeto de chisme, que tú eres objeto de chisme y andan diciendo cosas de ti, o cuando sabes que hay gente que no te aprecia, ¿sí? Que también hay que estar en paz al entender que no a todo mundo le vamos a caer bien. Habrá gente que no le vamos a caer bien, pero todo ese aspecto de cuando somos exhortados, cuando hay gente que sin nosotros de verla ni temerla, de repente te agarra te agarra tirria, como se dice así coloquialmente, ahí va a salir a relucir tu carácter, quien tú eres internamente, cuando te atacan, cuando hay eso.
Y Pablo está siendo atacado por personas o algunas personas dentro de la iglesia de Corinto, y es por esta razón él está escribiendo también esta sección que vamos a leer ahora. Ahora, el carácter es la solidez que tenemos o la confianza que tenemos en el Señor Jesucristo. En eso se basa el carácter cristiano. Sí, la solidez de nuestra confianza en la persona de Jesús, la solidez de lo que lo eterno ha hecho en nuestro interior. Eso es carácter, aquello que nos sostiene. Y el contexto de lo que estamos hablando aquí es eso, una crítica muy fuerte que se le está haciendo, principalmente porque Pablo había puesto como plan el visitar a la iglesia, pero por motivos fuera de él no la puede visitar, y el cambio de planes, de acuerdo a la, pues no sé, a la crítica de algunos, como que faltaba carácter de parte de su ministerio o seriedad o lo que fuera. Pero ahorita decíamos que hay personas que cuando son abrumados por dificultades se derrumban, cuando los critican, cuando les voltean la cara, cuando les bufan. ¿No les ha pasado eso? Sí, yo he tenido gente que, no, pastor, yo paso por usted y vamos a donde va, y así, y de repente me los he encontrado y me han bufado en la cara. Y eso pasa. ¿Y sabes qué? Hay que brincarlo. El problema no es mío, el problema es de la persona. Esa persona es la que tiene que brincar una situación interna, y esas expresiones, amados, son falta de carácter. Sí, cuando decimos, no, es que tiene un carácter muy fuerte, no, esa expresión es que es débil de carácter, porque el carácter fuerte es parecerse a Cristo, mansedumbre. Y mansedumbre a veces va a parecer menso, porque se dice, ¿verdad? Soy manso pero no menso. No, no es cierto. El manso también va a parecer menso a veces, pero sabe en quién está confiando y sabe que también hay momentos de no responder al tú por tú ante las críticas, las adversidades y las situaciones de las personas. Entonces, yo quiero abordar esta porción con una pregunta. Imagínate que tenemos aquí al apóstol Pablo, ¿sí? Dios lo usó para inspirar estas escrituras por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habló esta palabra a través de él. Pero si lo tuviéramos aquí, esta es la pregunta que yo le haría: Pablo, ¿qué consejo nos das para atravesar bien los momentos difíciles? ¿Qué consejo nos das para atravesar bien los momentos difíciles? Y aquí está Pablo contestándonos. Número uno, primer cosa que tenemos que entender, y esta es su respuesta. Primero, mantener una conciencia limpia. Mantener una conciencia limpia. Fíjate, antes de empezar a leer, quiero definir también lo que es conciencia. Y ahorita no lo dije, pero personalidad es quien tú eres, como tú eres. Hay gente que es muy alegre, hay gente que es un poquito más seria, hay personas que hablan hasta por los codos, hay otros que son chistosos, y tu personalidad va a ser así a lo largo de la vida. Pero carácter es el fundamento de Cristo que se va desarrollando con encuentros con Dios por medio del Espíritu Santo. Tú vas desarrollando carácter, vas venciendo obstáculos en tu vida, vas rompiendo también obstáculos que de repente hay ahí, por ejemplo, de rechazo, de amargura, de tantas cosas que van golpeando en la vida. Carácter es cuando vas poniendo tu confianza en Cristo, y a pesar de todas las dificultades que has vivido, el Señor te da la gracia para poner los ojos en Jesús y no atorarte en eso. Pero de repente te encuentras a alguien con una personalidad así, no sé, de esos que si has visto gente que se come el oxígeno cuando está la gente. O sea, hay hombres que así son, hay mujeres que así son. Están en una cena y ay, híjole, sientes como que se roba el oxígeno del lugar. Y hay gente que así es, esa es su personalidad. Muy distinto el carácter. Hay otros que son serios, no hablan. Hay otros que son muy visionarios o artísticos, esa es personalidad.
carácter es lo que Cristo ha hecho en nosotros y cómo se va transformando en la confianza en Él. ¿Está bien? Entonces, aquí primero dice, ¿cómo abordar las dificultades? Bueno, hay que mantener una conciencia limpia. Y la conciencia, amados, la conciencia es el testimonio de Dios o del Espíritu en la vida del creyente, en el ser humano, cristiano y no cristiano. Todos nosotros nacimos con una conciencia. ¿Qué es eso? Es eso, es el rastro de que fuimos creados por Dios. Y nuestra conciencia nos dice, aún sin leer la Biblia, lo que está bien y lo que está mal. Antes de que un niño lea la Biblia y conozca los mandamientos, si hace mal, ¿qué hace el niño? Pues se retrae. ¿Qué hiciste? Y se pone así. Y no ha leído la palabra, pero sabe que hizo mal. Golpeó, mintió, le dijo algo a su hermanito. Esa es la conciencia con la que todos fuimos creados y todos nacimos con una conciencia. La conciencia en el ser humano es el testimonio de la ley de Dios, ¿sí? De los mandamientos. Aunque tú vayas a una tribu escondida en las Amazonas o los beduinos del Sahara que no tienen acceso a la ley de Dios, a la Biblia, a los 10 mandamientos, y nunca la hayan leído, ellos por naturaleza saben que matar está mal, que mentir está mal, saben que robar está mal, porque eso es algo que el ser humano ya lo trae intrínseco en su persona, y su conciencia los acusa cuando rompen los límites de ella. Entonces, la conciencia es la luz de Dios que alumbra a través de las ventanas del alma. Pero si nuestras ventanas se ensucian, entonces la luz va a alumbrar menos. Y la Biblia nos habla de la conciencia cauterizada. Todavía no entramos bien al tema, pero la Biblia nos habla de una conciencia cauterizada. ¿Qué es eso? Cuando vamos creciendo, escúchame bien, y vamos sobrepasando los límites de la conciencia, de la ley de Dios, y de repente se nos hace fácil vivir en pecado o aceptar cosas que son pecado como bien, porque hemos cauterizado nuestra conciencia. La palabra cauterizar, que también está en la palabra de Dios, en la Biblia, se refiere a los momentos antiguos. Ellos usaban este tipo de palabra o de cauterizar cuando en las guerras algún soldado era herido, tenía una herida grave, o le cortaban un dedo en la batalla, o lo que tú quieras, una rajada aquí en la pierna. Y normalmente a las afueras tenían médicos con planchas al rojo vivo o espadas al rojo vivo. ¿Y qué hacían? Sobre la herida ponían la espada al rojo vivo, cerraban la herida, cerraban el flujo sanguíneo para salvar a la persona, pero entonces esos nervios ahí quedaban cauterizados. ¿Qué significa? Inertes. La conciencia cauterizada es cuando hemos brincado continuamente los límites que nos pone el Espíritu Santo, y entonces ya no sabemos que estamos mal porque nuestras terminaciones nerviosas espirituales han quedado inertes. Por eso de repente dentro de la iglesia también te encuentras a personas que viven en pecado, se les hace normal, ¿sí? Y pecados hay muchos, ¿verdad? Ni siquiera quiero mencionarlos para no pisar callos, obviamente, pero pecados hay mucho. Sin embargo, cuando el Espíritu te dice no hagas eso, no está bien, pero tú lo brincas y lo vuelves a brincar y lo vuelves a brincar, hay un momento donde quedas cauterizado y ya el Espíritu Santo se contrista, y al ser contristado, entonces la convicción de pecado ya no está sobre ti, y eso es peligrosísimo. ¿Ok? Pero aquí entonces lo primero que está pasando es que el apóstol Pablo dice: es importante para atravesar las dificultades correctamente tener una conciencia limpia. Una conciencia limpia es una persona íntegra, sin duplicidad, confiable. La conciencia limpia obviamente viene cuando tú haces las cosas bien. Y la conciencia limpia es vivir a la luz
de que algún día, para el creyente, la conciencia limpia es vivir a la luz de que algún día vamos a estar frente al Señor. Y lo que yo haga voy a dar cuentas de ello. ¿Sí? Esa es la conciencia limpia. Entonces, mira, ahí en 2 capítulo 1, versículos 12 en delante, empiezo a leer ahí. Déjame nada más encontrar el pasaje. Y dice, nuestro motivo de orgullo es el testimonio de nuestra conciencia ante Dios. Ahí está. Que nos dice que en este mundo, y especialmente con ustedes, nos hemos comportado no con sabiduría humana, sino con la sencillez y la sinceridad que proviene de Dios. Porque no les escribimos nada que no pudieran leer y entender, y espero que al final puedan comprenderlo todo. Versículo 14 dice: así como ya en parte han entendido que pueden estar orgullosos de nosotros, y nosotros estaremos orgullosos de ustedes, ahí está, en el día del Señor Jesús. Ese día del Señor Jesús al que se refiere aquí es cuando todos estaremos delante de Él. Conciencia limpia es hacer las cosas sabiendo que vamos a darle cuentas al Señor. Entonces fíjate, en los momentos de dificultad, cuando tú quieres abordar con agresividad, con devolver, te dan una cachetada y tú quieres devolver 15, te dicen una palabra y tú te los quieres comer, en esos momentos la conciencia limpia nos va a hacer reaccionar en el entendimiento que lo que hagamos algún día vamos a dar cuentas al Señor por eso. ¿Sí? Por eso la importancia de lo que está hablando aquí, que vamos a estar frente al Señor. También en cuanto a la conciencia limpia nos va a llevar entonces a ser gente de palabra. ¿Sí? Fíjate cómo dice, me voy a saltar hasta el versículo 19. Dice, vamos a leer hasta el 22. Porque Jesucristo, el Hijo de Dios, que Silvano, Timoteo y yo les hemos predicado, Silvano es Silas, dice, siempre ha sido sí en Él, porque todas las promesas de Dios en Él son sí. Por eso, por medio de Él también nosotros decimos amén para la gloria de Dios. Y es Dios el que nos confirma con ustedes en Cristo, y es Dios el que nos ha ungido, y es Dios el que también nos ha marcado con su sello, y que con garantía ha puesto al Espíritu en nuestros corazones. Ahí está. Entonces, una de las cosas que está hablando aquí, obviamente es muy profundo el pasaje y hay muchas cosas que podríamos desglosar de él, pero la obra de Dios, la obra del Espíritu que se manifiesta también en nuestra conciencia, nos va a llevar a ser gente de palabra. O sea que cuando nosotros decimos sí, es porque es eso. No tienes que andar ahí escondiendo cosas, porque hay algo en tu interior que te lleva a eso, a que tu palabra valga. A mí me encanta cuando la gente dice, yo soy alguien de palabra, y lo ves y lo cumplen. Y hay gente que no conoce al Señor, pero es gente de palabra y la cumple. ¿Cuánto más nosotros como creyentes? Entonces aquí lo que Pablo está diciendo es, en Cristo hay un sí, hay un amén. Aquí habla también de esas promesas que tenemos en el Señor, y las promesas para nosotros son sí y son amén en Cristo Jesús. Claro, hay muchas promesas que van a tener que rebotar con nuestra obediencia. Para que se cumplan en nuestra vida, vamos a tener nosotros que tener este factor importante de obediencia funcionando en nuestra vida, y que nos permita vivir esto también. Entonces, número uno, para atravesar las dificultades, conciencia limpia, ¿sí? Hacer las cosas bien. Hace un tiempo atrás yo platicaba con un muchacho. Yo le decía, mira, a veces las cosas se pueden hacer bíblicamente, y hay ocasiones también donde se pueden hacer que todo el mundo parece que está bien, pero tu conciencia, yo le decía, va a dar testimonio si realmente tu intención es para Dios o no. Y esto es también sumamente esencial que lo entendamos, porque podemos hacer las cosas de acuerdo a la palabra, para cumplir de acuerdo a la Biblia, cumplir de acuerdo a Dios, pero detrás de nosotros tiene que haber una conciencia o una voluntad de decir, ok,
sí, me alineo porque creo que lo que Dios está hablando en verdad es a mi vida, en verdad es una obra del Espíritu y Él me está guiando también a una obediencia. Bueno, número 2, segundo punto para atravesar dificultades: mantener un corazón compasivo. Un corazón compasivo. Fíjate, este es otro punto importante. Está el capítulo 2. Voy a empezar a leer versículo 4. Dice: era tanto el dolor y la angustia de mi corazón que al escribirles lo hice con muchas lágrimas, pero no lo hice para entristecerlos, sino para que comprendieran el gran amor que les tengo. Ahora fíjate bien, mantener un corazón compasivo. Leemos esta porción y decimos: ¿qué tendrá que ver eso con compasión? Bueno, primero, el deseo del corazón del apóstol Pablo, que está abordando esta iglesia que necesita ser consolada después del regaño o de la exhortación tan fuerte que se le da en Primera de Corintios. El corazón de Pablo como pastor o como fundador de la iglesia era que la iglesia llegara a la obediencia a la palabra, disciplinando al ofensor de la primera carta y traer pureza y paz a la congregación. ¿Sí? Esa es la intención de haberles escrito así. Pero el contexto nos dice que quien había pecado se había arrepentido. Si tú lees con cuidado, ese pecador de Primera de Corintios se arrepiente y ahora Pablo le dice que tiene que ser restaurado con disciplina, pero también con compasión de parte de la iglesia. Ahora, cuando hablamos de la palabra compasión, es bien importante porque a veces solamente pensamos que es extender la mano a personas que están en situaciones menos favorecidas que nosotros. ¿Sí? Ser compasivos como iglesia es ir a lugares donde ayudemos a personas, a niños, y esa es una parte sumamente importante de la compasión. Pero la compasión tiene otras facetas. Tú puedes ver a alguien que no le falta absolutamente nada, pero que está perdido, y si tú no le compartes de Cristo, no tienes un corazón compasivo. La compasión también es evangelismo. Evangelismo es también toparte con un ejecutivo de una empresa, un doctor, un abogado, con alguien que se ve exteriormente bien, pero por dentro tú y yo sabemos que está perdido. Y compasión también es extenderle la oportunidad de que conozca a Cristo Jesús. Pero otra parte de la compasión, vamos a decir que esta es una cuestión de varias facetas. Primero, la parte misericordiosa, que es sumamente importante y esencial. El evangelismo también. Pero hay otra parte muy importante de la compasión, y es la que Pablo está aplicando aquí. ¿Cuál es? Cuando en la iglesia alguien tú ves que está pecando y tú no dices nada, y tú lo dejas. Cuando tú lo dejas así nada más y no le llamas la atención en amor, entonces también hay falta de compasión en nuestro corazón. ¿Sí? Necesitamos también abordar a las personas con disciplina. También la disciplina es una forma de compasión. Cuando yo estaba en el instituto allá en Monterrey, era bien importante se me hacía bien raro, porque los chavos nunca querían ser el chismoso del grupo, ¿verdad? Y veían a alguien que iba agarrando monte y ahí lo dejaban. Entonces yo les decía: cuando tú veas a uno de tus compañeros que de plano se está yendo mal, díganme, necesitan venir a decirme para poder pues reprenderlo, meterlo al camino. Pero si tú pensando: no, pues es que es su rollo, no, pues allá tú, también es una falta de compasión eso. Y a esto también se refiere aquí en la iglesia. El tema de la disciplina en la iglesia no es un tema popular. ¿Sí? Es más, hablar de disciplina en la iglesia es algo que ya ahorita en la superficialidad de la iglesia hasta suena raro. Antes se acostumbraba en las iglesias hace muchos años que tú medio te portabas mal o andabas dando mal testimonio y te sentaban. ¿Sí? Ese era el término que se usaba. Estabas en la alabanza y ¿por qué ya no estás tocando? No, es que me sentaron.
¿sí? Y se volvió un tema así, una figura como muy enigmática, que entonces ya las iglesias o actuales o como tú quieras llamarlas, de repente para no caer en esas figuras antiguas de cómo se trataban las cosas, de repente dejaron hacerlo. Pero cuando en la iglesia no hay estructuras disciplinarias, entonces la iglesia se hace licenciosa y se hace pecadora. Y de repente tú ya vas a gente que anda, que viene cada domingo, que es parte de la iglesia, pero que tienen detrás vidas que, caray, ¿qué onda con eso? Entonces sí, la iglesia, la disciplina también habla de compasión. También la disciplina, cuando no se aplica, ¿sabes qué es lo que va a decir de la iglesia? Que es una iglesia indiferente, insensible y con falta de visión en lo eterno. Y bueno, hoy en día hay tantas iglesias que cuando tú a alguien le dices, oye, aguas porque por ahí no vas bien, entonces ahí se va a ver. Porque hay personas, me dijeron, y se van. ¿Sí? A una iglesia donde les permitan vivir como a ellos les da la gana. Pero si tú ves lo que está detrás, hay un problema. Hay un problema primero de desconexión con el Señor. Segundo, hay un problema de rebeldía interna. Tercero, hay un problema de orgullo, de soberbia. Pero es muy bonito la contraparte. Cuando tú ves que alguien no va muy bien y le dices, oye, esto, y se alinea. Y la persona que se alinea ante la palabra de exhortación o la disciplina va a ser bendición para ellos. Va a haber bendición para sus vidas, se va a derramar sobre ellos gracia. Van a ir dando pasos de bendición porque eso es lo que hace. La humildad atrae a Dios, la obediencia atrae a Dios. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Yo sé que el tema de la disciplina no es un tema fácil, pero es un tema que cuando no se aplica también habla de una falta de compasión en la iglesia, porque nada más ve a la gente pero no ve lo eterno. Y recuerda, la iglesia está primero para glorificar a Dios, glorificar al Padre, glorificar la palabra con su forma de vida, con su manera de ser y de abordar las cosas. La disciplina es una evidencia de amor verdadero. Eso se ve desde los hijos. Cuando nosotros como padres no disciplinamos a nuestros hijos, no nos importan nuestros hijos. Es más, y yo estoy siendo light con mis palabras, porque en Hebreos nos dice que aquel hijo que no se disciplina es porque es un hijo bastardo. Así lo dice la Reina Valera 60. Oye, son palabras muy fuertes. Pues ahí están en la palabra. Por eso la importancia de nosotros entender esto. La disciplina en la iglesia no es un tema popular, pero si en la iglesia no hay disciplina, no hay salud espiritual. ¿Sí? Y el pecado es como una levadura, de repente se va metiendo, se va metiendo, se va metiendo. Y entonces hay un punto donde hay que tener cuidado allí. Entonces aquí se está hablando en cuanto a corazón compasivo de tratar con ese pecador que se arrepintió y ahora que debe de ser consolado. Versículo 6 al 8 dice: el castigo que muchos de ustedes le impusieron a esa persona es suficiente. Ya. ¿Qué castigo le habrán puesto? Le pusieron a cargar piedras, a estirar alambres, a hacer hoyos. No, obviamente no. Seguramente le dijeron: sabes que no puedes venir a la iglesia, no puedes, yo no sé qué cosa. Pero la persona se arrepintió y ahora dice: le impusieron a esa persona, es suficiente. Ahora deben perdonarlo y consolarlo, pues de lo contrario podría consumirlo la tristeza. O sea, aquí nos habla de que se arrepintió de a de veras. Por lo tanto, les ruego que confirmen su amor hacia él. Y aquí, dentro de lo que estamos hablando, hay otro tema que está entre líneas, y es el poder del acuerdo de la iglesia. Hay un poder cuando la iglesia está de acuerdo. ¿Sí? Jesús lo habla de distintas formas, la Biblia lo dice de distintas maneras. Por ejemplo, Jesús dice: lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo. Lo que ustedes desaten en la tierra será desatado en el cielo. ¿Y de qué habla eso? Pues de ese poder que hay en la iglesia
cuando se pone de acuerdo. Otra forma u otras palabras que se usan al Jesús enseñarnos aquí es cuando dice: donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. No se trata de una reunión de agarrados de las manos y qué bonito. No. Habla de un acuerdo como personas, como iglesia, y ahí está Dios en medio de ellos. En otras palabras, ahí se ejecuta autoridad, ahí hay este resguardo espiritual porque hay un acuerdo en la iglesia. Hay otras palabras más fuertes, por ejemplo en Tito dice: a los divisores, después de 2 o 3 amonestaciones, diles, búscate otra iglesia. Sí, básicamente es lo que dice. Yo te estoy ahí parafraseando el texto. ¿Por qué? Porque hay un acuerdo en la iglesia. Y aquí lo que está diciendo Pablo es: a ese al que ofendió o al pecador que ustedes ya perdonaron. Y Pablo habla de ese acuerdo con la iglesia que tiene con ellos. Fíjate cómo dice el versículos 10 y 11 el capítulo 2. Dice: así que a quien ustedes perdonen, yo también lo perdono. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba en un acuerdo. Hay una autoridad que se desata en la iglesia cuando se está de acuerdo. Cuando la iglesia, ¿por qué la iglesia de Corinto, que era una iglesia tan grande, tan influente económicamente, por qué esa iglesia de repente perdió su fuego, su influencia sobre la ciudad? Porque Primera de Corintios, Pablo empieza diciendo: están divididos. Unos dicen yo soy de Apolos, otros dicen yo soy de Pedro o de Cefas, otros dicen yo soy de Jesús, otros dicen yo soy de Pablo, porque no estaban en un acuerdo. Pero cuando como iglesia estamos en un acuerdo, ¿qué pasa? Hay un peso de autoridad que viene. Hay algo que se desciende sobre la congregación, sobre la iglesia, y autoridad de los cielos viene sobre ella. Entonces este acuerdo obviamente es mal usado también cuando no se quiere perdonar a alguien, cuando no se quiere restaurar a alguien. Y cuando no se quiere perdonar a alguien, se le da lugar al enemigo. ¿Sí? Obviamente el diablo no tiene lugar en nuestras vidas, amados. Aún si ataca, dice la palabra, que le podemos resistir y él huirá de nosotros. Amén. No tiene permiso de tocarnos, a menos que abramos un punto de acceso a través de la falta de perdón. Y fíjate cómo dice la escritura. Dice: yo lo perdono, versículo 10 y 11 del capítulo 2. Dice: si es que hay algo que perdonar, por consideración a ustedes en la presencia de Cristo. Y aquí está esta palabra: no vaya a ser que Satanás se aproveche de nosotros, pues conocemos sus malignas intenciones. O como lo dice de forma clásica: no ignoramos sus maquinaciones. Porque ¿cómo es que Satanás se mete? Cuando no logramos ponernos de acuerdo, primero a nivel personal para perdonar a alguien, pero también como iglesia para perdonar a alguien. Cuando alguien peca contra ti, cuando alguien te ofende, cuando alguien hace algo contra ti, ahí empieza el perdón. Hay que liberarlo. Si no, esta es una de las fracturas que puede tener nuestro corazón, donde el enemigo puede entrar y puede devastar. En Efesios lo pone más claro, diciendo que no demos lugar al diablo, que no permitamos que el enojo pase al siguiente día y al siguiente día y al siguiente día. Porque cuando nosotros nos envolvemos en el enojo de esa manera, nos vamos amargando y entonces se le abre el espacio al enemigo. Es muy difícil para personas o para creyentes en Cristo cuando dicen: es que simplemente no lo puedo perdonar. Esa frase es peligrosísima, porque cuando un creyente dice no lo puedo perdonar, inmediatamente en el infierno se prende una lucecita. Ahí hay una víctima, ahí hay una carnada, a ese lo podemos agarrar, a ese fácil, porque ya cayó en el engaño de que no puede perdonar. Pero Pablo está diciendo aquí a la iglesia que tiene que estar en un acuerdo. En una familia es lo mismo. Si uno de los hijos ofendió, un hermano ofendió, el papá ofendió, y si la familia está toda amargada, ¿qué pasa? El enemigo va a entrar, va a dividir a la familia, va a destrozar la relación. Hasta que nos pongamos de acuerdo, perdonemos,
cerremos la autoridad de Satanás por medio de la falta de perdón, y entonces se da una restauración y vienen tiempos nuevos sobre nosotros. ¿Me van siguiendo? Por eso aquí dice: no ignoramos sus malignas intenciones. ¿Cuáles son las malignas intenciones del diablo? Dividirnos, quebrarnos, robar, matar, destruir. Pero comúnmente será sutilmente a través de la falta de perdón. Aquí es un caso corporativo. Es una iglesia que tiene que decir: ya, tenemos que perdonar a esta persona. Ok, nos ofendió. Ok, robó dinero. Ok, hizo esto. Ok, habló mal, lo que tú quieras, pero se arrepintió. Hay que perdonar, por muy difícil que parezca. Pero si no lo hacemos, ahí entra el enemigo. A nivel personal, a nivel familiar, a nivel matrimonial y obviamente también a nivel iglesia. Entonces, el diablo no tiene lugar en nuestras vidas a menos que demos un punto de acceso por falta de perdón. Y número 3, conciencia limpia, corazón compasivo. Número 3, mantener una fe inquebrantable. Ahora fíjate bien, al leer los siguientes versículos con detenimiento, quizá nos da un sentido de que Pablo quería ubicar a las personas que lo leían, de que a pesar de situaciones que no podemos controlar, porque así hay situaciones que no podemos controlar, hay pasos que vamos a dar que son por fe, pero independientemente del resultado, en Cristo somos triunfantes. ¿Sí? Nosotros no podemos garantizar un resultado, eso es de Dios. Hay momentos donde damos pasos, las cosas funcionan, gloria a Dios. Pero hay momentos donde damos pasos, no funcionan, pero eso no nos hace losers, eso no nos hace unos perdedores. Seguimos siendo triunfantes en Cristo Jesús, amén. Hay pasos, yo me acuerdo cuando nos íbamos a venir aquí a Monterrey, de Monterrey a Saltillo a vivir, y gente nos decía: y vas a dejar tu trabajo, y vas a dejar tu iglesia, y vas a dejar esto, y porque realmente estábamos muy estables, estábamos muy a gusto, y vas a dejar todo esto, y si no te va bien, y si esto, y si tienes que regresar. Y yo me acuerdo, un amigo me dice: y si no funciona y luego tienes que regresar así todo fracasado, qué vergüenza, que la boca se te haga chicharrón. Y si hubiera pasado eso, ¿qué? Eso no va a definir mi vida. Yo sigo siendo triunfante en Cristo Jesús por lo que Él ha hecho. No, yo no soy mis éxitos y yo no soy mis fracasos. Yo soy quien soy por lo que Cristo ha hecho en mí. Y eso lo tenemos que tener claro. Ahora fíjate cómo dice este pasaje: pero gracias a Dios, versículo 14 al final del capítulo. Pero gracias a Dios, que en Cristo Jesús siempre nos hace salir triunfantes. Hay gente que dice, hay un dicho: ¿cómo le haces que siempre que te caes, caes parado? Pues ese es el cristiano. Porque no importa que te haya ido mal o bien, o el negocio haya salido o no haya salido, como quiera tú vas a salir bien parado, porque estás en Cristo. Y por medio de nosotros manifiesta, ahí está, en todas partes el aroma de su conocimiento. Esta parte me encanta porque nosotros despedimos un aroma, el aroma de que nos hemos conocido a Cristo. ¿Te acuerdas lo que hablábamos el domingo? Conocer a Jesús. El aroma de su conocimiento es de que hemos estado con Él, y ese aroma lo despedimos. Nuestra vida lo despide de forma espiritual. Ciertamente para Dios somos el fragante aroma de Cristo, tanto en los que se salvan como en los que se pierden. Y luego aquí vienen unas frases muy interesantes. Para los que se pierden, dice: para estos somos olor de muerte que lleva a la muerte. ¿Por qué? Porque para el que le predicas la palabra y hay compasión en tu corazón y la rechaza, entonces queda el testimonio de ese rechazo y le va a ser testimonio para muerte eterna. Como
como ahora que estuvimos ahí en Amamos Saltillo, me platicaba mi hijo de un señor con quien se acercó y le compartió, le predicó la palabra. Y ahora le dice: yo simplemente no creo, es que es mi verdad, yo no creo. Y le dice Isaac: oye, bueno, mira, aquella muchacha tiene 60 años. No, no es cierto, tiene como 15 años. Entonces así es la verdad. La verdad es lo que es, y la verdad es Jesús, y la verdad te quiere alcanzar. No, pero es que cuando hablas de Dios, ahí sí yo no quiero creer. Wow. Y a veces ese orgullo y esa cerrazón en la mente, ¿sabes qué pasa? Termina siendo un olor de muerte, lamentablemente, pero así es. Pero cuando una persona camina en Cristo, entonces hay un olor de vida, hay una manifestación de la vida de Dios en la persona. Bueno, dice: para esto somos olor de muerte que lleva a la muerte, y para aquellos somos olor de vida que lleva a la vida. ¿Quién está calificado para una tarea tan importante? Nosotros no somos como muchos que negocian con la palabra de Dios, sino que hablamos de Cristo con sinceridad, como enviados de Dios y en la presencia de Dios. Porque a final de cuentas, y esto va a ser, esta última frase, este último versículo es el preámbulo para lo que sigue, para el siguiente capítulo 3. Pero nosotros predicamos aquí en los púlpitos, pero también en las calles, en el trabajo, porque estamos delante de Dios, aquí como lo dice en esta palabra, porque fuimos enviados por Dios y estamos en la presencia de Dios. Y lo hacemos, y lo tenemos que hacer en esa conciencia. Por eso la importancia de que a veces, cuando la gente parece que no necesita nada, en realidad necesita a Cristo. ¿Sí? Y no te calles. Pablo en otra porción dice: predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, cuando parezca oportuno y cuando esté así el ambiente como que no, ni le digas nada, pues a lo mejor también es el momento para romper el cuadro de todo lo sensato y predicar a Cristo. Y cosas suceden cuando eso pasa. ¿Sí? Y eso es lo que está hablando aquí, porque fuimos enviados por Dios y estamos en la presencia de Dios. Pero también habla, y es súper importante de esto, de que el evangelio es cuestión de vida o muerte. Tú puedes cambiar una vida al predicarle a alguien de Jesús. Tu vida fue cambiada porque alguien te predicó de Cristo. Alguien llegó a tiempo a tu vida y te dijo: ¿sabes qué? Eres un pecador, vas en rumbo a una perdición eterna. Y hay un Dios que expuso su amor para ti a través de su Hijo Jesucristo. Y de alguna manera, a lo mejor algunos los evangelizaron con las 4 leyes espirituales o qué sé yo, pero todos nos encontramos con Cristo porque alguien nos predicó. Yo recuerdo el día cuando el mensaje entró a mi corazón. Yo lo he platicado aquí muchas veces. Yo tenía 16 años, estaba en una reunión evangelística y un pastor estaba predicando de cuando Pedro camina sobre las aguas y se empieza a hundir. Y entonces se está hundiendo Pedro, y te acuerdas, en ese pasaje empieza a gritar: sálvame, sálvame. Le empieza a gritar a Jesús y Jesús lo salva. Y en ese momento, por primera vez en mi vida, haz de cuenta que me destaparon el oído y yo entendí que yo era el que me estaba ahogando, yo era el que me estaba perdiendo, yo era el pecador que estaba hundiéndose y necesitaba de Cristo. Y ahí entró. Pero si esa persona no va y no predica, me acuerdo que éramos un grupo de jóvenes, sabemos, como unas 15 personas, y estaba predicando este hombre con un fuego como si hubiera una multitud. Y ese día yo me convertí a Cristo. No dejes de predicar el evangelio, porque de verdad es asunto de vida o muerte. Asunto de vida o muerte. Amén. Entonces vamos a terminar, vamos a orar. Ponte de pie. Hablamos muchas cosas, pero en sí es cómo afrontamos dificultades con una conciencia limpia, un corazón compasivo y con una fe en el Señor. Que tu fe no sea
removida. Pon tus ojos en Jesús en medio de toda la dificultad. Fallaste, pon los ojos en Jesús. ¿Andas bien? Pues como quiera pon los ojos en Jesús, ¿verdad? Porque el que crea que está firme, aguas, está pavimentando su caída. Pon los ojos en Jesús en cualquier situación. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias, gracias. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Señor. Te adoramos en esta hora. Gracias, gracias. Muévete en medio de nosotros, Espíritu Santo. Si hay alguien aquí atravesando por dificultades, si hay alguien aquí atravesando por la dificultad de la falta de perdón, yo oro en el nombre de Jesús para que tú traigas gracia para perdonar, para que tu palabra caiga con profundidad en los corazones, encuentre tierra fértil y produzca perdón en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, si el enemigo ha tomado lugar en matrimonios donde no ha habido perdón, Señor, hoy avanzamos, damos el paso hacia perdonar en el nombre de Jesús. Si tú tienes que perdonar a tu esposa, a tu esposo, a alguien en tu vida, a tu papá, a tu mamá, a algún hermano que te traicionó, a un negocio, algún socio en el negocio que te robó, un empleado que se fue así mal y habló mal de ti, lo que tú quieras, libera perdón ahorita, libera perdón, es lo mejor que puedes hacer. No caigas en la mentira diabólica de atorarte, de atascarte en tu orgullo, porque esa es la fractura. Esa es la fractura por excelencia que el infierno toma para controlar vidas. Padre, en el nombre de Jesús, si eres tú ahí donde estás, di: yo perdono, Señor, en el nombre de Jesús. Yo perdono a esta persona, a mi papá, di su nombre, como se llame. Yo perdono en el nombre de Jesús. Señor, rompo el yugo del diablo sobre mi vida a través de perdonar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Ven, Señor. Rompe todo yugo en el nombre de Jesús, de falta de perdón en los corazones. En el nombre de Jesús.